¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Bueno, ya es una certeza absoluta, el Almería está descendido. La derrota ante el Getafe el pasado domingo ha hecho que las cuentas cuadren y que ya, por tanto, nos podemos olvidar de la aritmética, de Pitágoras, de la madre que parió a la calculadora y de todas estas cosas que no conducen a ninguna parte, que solo estaban demorando lo que era una certeza absoluta, como ya se comprobó por un nuevo rendimiento nefasto del equipo y un comportamiento inaceptable de la plantilla al acabar el partido del pasado fin de semana ante el Getafe, que no fue capaz ni siquiera de dar una... Bueno, devolver a la afición ese cariño en forma de exposición pública, no digo yo que tuvieran que ser lapidados, ¿no? Pero por lo menos sí ese contacto con el grupo. Esta semana hemos visto imágenes de otros clubes, requerimientos por parte de la afición almeriense de que pudiera haber, de que debía haber habido un contacto mayor que solamente el realizado por Lucas Robertone y por Luis Suárez a la conclusión del partido, y eso pues no dice mucho del liderazgo de ninguno de los futbolistas del equipo rojiblanco, ni tampoco de su técnico, que no fue capaz de hacerles ver que tenían que estar ahí, tenían que dar la cara y bueno, pues estar para que la afición al menos se desahogara, ¿no? Es verdad que en otras profesiones, igual que decimos que a un carpintero pues no se hace una peña para animarle cuando está haciendo un mueble, ni tampoco se le monta un consejo de guerra deportivo para criticarle y pedir prácticamente su dimisión porque ha puesto una bisagra un poquito torcida. Pero en este caso hay circunstancias que son un poquito excepcionales y el fútbol está llena de ellas, y en esta ocasión sí era el momento para que el grupo de jugadores hubiera estado más sensible, más empático y más cerca de una afición a la que han estado alabando durante todo el campeonato, que no le han dado absolutamente nada este año, absolutamente nada, porque el único momento de sonrisa llegó a no sé cuántos mil kilómetros de Almería, en la isla de Gran Canaria, en el estadio de Gran Canaria y frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con el mar, con el océano Atlántico de por medio, con lo cual fue imposible vivirlo en primera persona, salvo los poquitos que estuvieron allí. Y este pasado sábado fue ese momento que desaprovechó, ¿no?, la plantilla del equipo rojiblanco. Insisto, lo que decía antes, yo creo que es un comportamiento inaceptable, liderazgo cero de los líderes del grupo y liderazgo cero también del técnico, que no fue capaz de hacerles ver esto, ¿no? Esto evidentemente pues ha supuesto que durante la semana, más allá de la resaca de la decepción y de la frustración infinita de algo que ya se conocía, pero cuando llega el momento de arrancarte las credenciales de ser equipo de primera división, se pasa realmente mal. Pero más allá de eso, esta semana lo que sí se ha hablado mucho es de futuro y sobre todo de buscar responsables, ¿no? Lo que pasa es que esta cuestión, en este caso concreto del Almería, la petición de análisis con conclusiones que deriven en responsabilidades marcadas y con nombres propios, pues sí, es cierto que hubiera correspondido esta semana en condiciones normales y lo hemos intentado hacer. Lo que ocurre es que hay una sensación de repetición de argumentos y repetición de frases y de reflexiones que nos hemos visto obligados en los medios, e incluso vosotros, yo creo también, ¿no?, durante tantas semanas, durante meses. Pues fijaros, yo vengo diciendo mucho lo desde noviembre, ¿no? Porque yo desde ahí creo particularmente que es cuando un poco me desengañé definitivamente, pero como estaba el mercado de por medio, mercado de invierno quiero decir, pues yo creo que desde febrero, en el momento en el que ya se termina el mercado, te das cuenta el equipo sigue sin funcionar, ha llegado un delantero que era lo que hacía falta, tampoco funciona, ha llegado un central que era lo que hacía falta también y tampoco funciona. Febrero fue un momento, ese instante en el que ya se te caen todos los palos del sombrajo, así que desde febrero, fijaros, todo febrero, todo marzo, todo abril, y ahora estamos en el mes de mayo cuando toca hacer esto, pero llevamos 3 meses de trabajo adelantado, ¿no? Pero es cierto que esta semana corresponde, y está claro que esta temporada la Unión Deportiva Almería, ya con matemáticamente certificación del descenso, ha sido un fracaso absoluto, y hay responsables que tienen nombres propios, ¿no? El primero y gran responsable es Turki Al-Sheikh, el propietario de la Almería, que fue quien durante el pasado verano lideró la confección de la plantilla desde la autorización quiero decir, no todos, pero sí al menos los más significativos,
la autorización para dar el paso adelante. Cuando digo no todos, en realidad quiero decir todos, porque no se ha fichado nada sin la supervisión de Turki, pero es cierto que con algún margen, pero sí ha habido futbolistas, y hay un caso muy concreto, bueno, más allá de lo de César Montes, hay un caso que es el de Luis Maximiano, ¿no? El portero del Almería, cedido por parte del Lazio, que estaba cerrado al menos 15 días antes de que llegara al equipo rojiblanco, pero Turki lo paró ese fichaje, lo detuvo porque le llegó, según nos comentaron, informes a Riyad, Arabia Saudí, y donde aparecían algunos errores que había cometido Luis Maximiano. Quiso esperar a ver si había otra alternativa, finalmente no la hubo y tuvo que terminar fichándose a Luis Maximiano, y eso demoró, como digo, al menos 15 días. No sé exactamente si fueron 12 o fueron 17, pero redondeamos en 2 semanas se demoró esa incorporación. Digo que principalmente el responsable número 1 se llama Turki Al-Sheikh, y luego hay 2 responsables más en la parcela de oficinas, que es evidentemente Mohamed El Assi, el consejero delegado director deportivo. Las 2 funciones sabéis que las comparte, porque es la persona que evidentemente es la mano derecha aquí en Almería, y es responsable de las decisiones del club, puesto que esa es su función, y además también podríamos decir que es responsable por no haber sido capaz, aquí es verdad que se choca mucho con las jerarquías, y cuando el jefe máximo, el propietario en este caso, tiene una idea muy concreta, por mucho que los asesores alrededor de él sean capaces de trasladarle la información, la decisión final corresponde al propietario, y en esta ocasión pues Mohamed El Assi no fue capaz de hacerle ver que no era recomendable el juntar 2 conceptos que fueron claves, ¿no? El nuevo técnico con una confección completa de una nueva plantilla. Se juntaba nuevo entrenador, nuevo capitán de barco, con unos tripulantes que acababan de aterrizar en la mayor parte de los casos en puestos muy concretos, sacando del eje principal del equipo, de ese bloque duro, a futbolistas que eran importantes, y con el tiempo, desgraciadamente, la salida de Rodrigo Eli y de Sardán Babic, pues fueron realmente importantes. Más allá de incorporaciones y salidas, pues que se pueden poner más en duda, ¿no? La responsabilidad de Mohamed El Assi, indudable. Luego ha habido una factura por ahí que, bueno, evidentemente le va a perseguir siempre que esté vinculado a la Unión Deportiva Almería, que es aquella frase de no bajaremos de nuevo a segunda división en este segundo año. Bueno, está claro que podía habérsela ahorrado, ¿no? Igual muchos de nosotros pues hubiéramos sido un poquito más prudentes y no hubiéramos hecho semejante afirmación, porque nunca sabes lo que te va a deparar, ¿no? A la vista está. La Almería hizo una inversión este pasado verano realmente altísima, más de 50 millones de euros en cuanto a movimientos de fichajes, el mayor gasto en toda la historia del Almería, y ha sido la peor temporada, ¿no? La peor temporada histórica del club. La peor temporada histórica por justamente ese equilibrio, ¿no? La gran inversión con un rendimiento malo, que hubiera sido el mismo pero con menos inversión, y el desequilibrio hubiera estado menor, pero es tan grande el salto que hace que de largo sea la peor plantilla en cuanto a rendimiento, indudablemente, y el peor año del conjunto rojiblanco. Y no fue capaz, ¿no? Mohamed El Assi, de hacerle ver a Turki que esos 2 ingredientes en el cóctel iban a generar más una explosión, o el riesgo, mejor dicho, de explosión era mayor que la posibilidad de estabilidad. Por tanto, el segundo gran responsable es Mohamed El Assi. Y el tercer responsable se llama Joao Gonçalves, y cuando lo dejo en tercer lugar, igual habéis visto una cara así como de duda. Bueno, no, de duda en realidad no. No deja de ser Joao Gonçalves, la jerarquía, lo hemos explicado varias veces aquí, pero sigue habiendo, creo que, algunas dudas en ese sentido. Joao Gonçalves no es el que ficha en la Unión Deportiva Almería, el que ficha es Mohamed El Assi. Lo que sí es verdad es que Joao Gonçalves es miembro de esa comisión deportiva, con peso realmente importante a la hora de evaluar, de analizar, de opinar, de en cierta manera también tener pues algo de capacidad de decisión, pero no ejecutiva, sino a la hora de decidir pues entre 2, si hay dudas, pues puede aportar para desequilibrar hacia un futbolista o hacia otro. Pero el rol principal que tiene Joao Gonçalves es el de negociador, como el de la película, ¿no? Joao Gonçalves es el que se pelea con los representantes, con los clubes, negocia con los jugadores si tiene que darse el caso. Es el negociador. Joao Gonçalves, esa es la figura que tiene, pero indudablemente también tiene su parte de culpa. Al final hay que repartirla equitativamente, sobre todo porque son las 3 piezas: Turki, Mohamed El Assi
Joao Gonçalves son las 3 personas que tienen ascendencia directa en la planificación y en la confección, en la estrategia deportiva del club. Nadie más. Luego hay una parte deportiva que está vinculada al equipo base, pero eso evidentemente ya está en otro escalón de la escalera. Así que estos son los 3. Falta una cuarta pata. La cuarta pata es la del técnico. Y evidentemente aquí el Almería volvió a equivocarse sobradamente. Ya pasamos a la siguiente fase. Y es la elección, que también es responsabilidad del club, la elección de Vicente Moreno como técnico del conjunto rojiblanco. Después de Rubi, un técnico con caché en primera división, con caché en segunda división, con caché además añadido en el Almería, que no solo logró el ascenso, dándole el primer y único campeonato hasta el momento en la historia del club rojiblanco, sino que además consiguió la permanencia en la categoría, haciendo, yo creo que en buen año, evidentemente, la primera temporada, en realidad todas las temporadas, pero más la primera es imposible. Bueno, imposible no, porque en el año 80, 79-80, si no me equivoco, la agrupación deportiva no perdió ningún partido en casa, ¿no? Está claro que seguro que algunos de vosotros ibais a sacar ese argumento, pero no es sencillo y tampoco es muy habitual. Además, en el fútbol actual, que pueda sacar todos los partidos de local adelante. Pero la Almería hizo una desarrollo de temporada realmente bueno, tanto como que fue el sustento, puesto que hasta que llegamos a Getafe, muy avanzada la segunda vuelta, el Almería no ganó a domicilio. Fue sacando puntitos, pero sobre todo en casa es donde cimentó. Es decir, todo eso que hizo Rubi, pues llegaba para que un técnico igualara. Esto es como lo de José Mota, ¿no? No me lo mejores, igualamelo. Pues eso, si no lo puedes mejorar, igualalo. Claro, el tiempo ahora pone más peso en las opiniones en este sentido. En su momento ya había ciertas dudas, pero bueno, al final también te dejas un poco llevar por la ilusión y decir, bueno, pues si el Almería ha entendido que este es el técnico, pues vamos a darle confianza. Una pretemporada que, bueno, fue discreta. Es verdad que el día del polideportivo elegido, la primera cita de la pretemporada, no era tampoco mucha referencia por muchos motivos, pero bueno, llevó una goleada, luego se va a Málaga, la cosa ya pues va un poquito menos fluida. Hay jugadores que estuvieron en esa pretemporada que luego no fueron importantes en el transcurso del ejercicio. De hecho, hay algunos que estaban ahí y que luego no empezaron ni siquiera la temporada. Había jugadores importantes que no llegaron hasta que empezó el año. En fin, hubo una serie de problemas que no ayudaron mucho a que Vicente Moreno pudiera inculcar a los jugadores su estilo. Pero es que yo tampoco sé muy bien cuál fue su estilo, porque en el tiempo que estuvo hasta que fue destituido no vimos realmente el estilo de Vicente Moreno, o si lo vimos, yo no soy capaz de ahora de explicarlo. ¿Un equipo sobrio defensivamente, teniendo en cuenta que el año anterior ya había encajado muchos goles? Pues no se vio. ¿Un equipo que sea capaz de fluir en ataque? Pues comparado con Rubi no se vio. ¿Un equipo que tuviera una fluidez, en ataque me refiero en la confección? No se vio. En fluidez en ataque, pues tampoco se vio. No ayudó que Koné pues no terminó de culminar su proceso de adaptación al fútbol español por la lesión, y tampoco ayudó que se lesionara Luis Suárez justamente el día en el que anotó el hat-trick con las 3 asistencias de Largi Ramasani. Así que mala decisión, podía haber sido buena y no estaríamos hablando de esto y no estaríamos igual en esta situación, pero no fue buena, y como no fue buena, pues entonces cogen, insisto, más consistencia los argumentos que dudábamos sobre la llegada de Vicente Moreno. No hubo tampoco muchas más alternativas en este pasado verano, porque no hubo tampoco demasiada predisposición por parte de algunos técnicos a los que la Almería tocó. Y también os quiero decir otra cosa, y hubo entrenadores que se quedaron esperando llamada del Almería. Y el otro día lo comentaba en el programa, en nuestro nuestro Radio Estadio Almería. Habéis hablado mucho durante el curso y durante el pasado verano, e incluso ahora que ya estábamos en la parte final de la temporada, ya en este caso de cara al próximo año, la figura de Francisco. Francisco el pasado verano se llegó a rumorear que estaba en la horquilla de técnicos susceptibles de ser fichados por el Almería, e incluso se llegó a decir que hubo algún contacto, alguna negociación, algo parecido. Bueno, pues os puedo decir que eso no se produjo nunca. Es verdad que Francisco y parte de su cuerpo técnico, en algún partido en la parte final de la liga estuvo en el palco, estuvo invitado por el club, y de hecho algunas personas del entorno de Francisco interpretaron ese gesto como un
primer acercamiento ante lo que ya se suponía que era la no continuidad de Rubi como entrenador de la Almería. Por tanto, cuando esto se produce, la conclusión del partido en Cornellá, pues esperaban que se levantara el teléfono, se marcara el número de Francisco o de su representante y se iniciara pues un contacto. Bueno, ese contacto nunca se llegó a producir, sorprendentemente, nunca se llegó a producir. Pero bueno, simplemente como anécdota, ya está, simplemente por completaros esa información. Al final se decide Vicente Moreno, se toma la decisión de destituirlo, se opta por Gaizka Garitano después de 15 días donde los técnicos a los que se llamaban, que tampoco es que hubiera muchos, pero bueno, se llamaron a algunos, no estaban muy por la labor, y Gaizka Garitano fue el primer técnico que prácticamente exponerle la posibilidad de venir a Almería, no dijo que no, y a la segunda llamada prácticamente se cerraba la incorporación del preparador vizcaíno. Su paso por el Almería venía fundamentalmente a darle consolidación o solidez a la zona defensiva y no se produjo, así que tampoco estuvo acertado en este caso el técnico como segunda parte. Luego ha llegado Pepe Mel, pero solamente como una transición hacia final de temporada, sin objetivos reales de salvar la categoría, porque era prácticamente imposible, sino para cuidar otra serie de cosas como futbolistas de cara al próximo mercado y no devaluarles más de lo que ya el descenso iba a producir, y ya está. Por tanto, rendimiento del técnico, pues de los técnicos, pues ninguno ha funcionado. Rendimiento del futbolista desastroso. O sea, no ha habido jugador que no haya tenido una crítica y en ocasiones hasta feroz y que no haya convencido. Bueno, igual solo se puede llegar a salvar así que yo recuerde Marc Pubil, porque bueno, más allá de que cuando llega a la Almería poco a poco está intentando hacerse con el rol, aunque evidentemente llegaba para ser lateral derecho titular, se lesiona, tiene que esperar su momento para volver al equipo, y en cuanto vuelve al equipo ya está mínimamente adaptado, después de su recuperación, pues vuelve a sentarse y es una de las piezas pues indiscutibles ahora mismo, ¿no?, del Almería. Pero todos los demás, desde los atacantes, que evidentemente todos, los creadores de juego, absolutamente todos, y hasta el portero, ¿no?, que se empezó con Mariño Fernando y luego llegaba definitivamente Luis Maximiano a sentarse, no sin dejar dudas en la parte inicial, pero luego se ha visto que es un auténtico portero de primera división. Así que el rendimiento de la plantilla ha sido absolutamente pues también nefasta, ¿no? Inaceptable, como he dicho antes, y muy mala. No por el potencial que pueden llegar a tener, sino por el desempeño de sus funciones en el día a día. Luego ha habido jugadores que han decepcionado mucho, algunos porque da la sensación de ya haber hipotecado por completo su paso por el Almería, con sus altibajos constantes y con con acciones en el campo que no se pueden justificar, ¿no? Hablamos del Argi Ramasani, es un gran jugador, ha dejado muy buenos momentos, ha dejado un hat-trick el día de, hat-trick de asistencias, el día del hat-trick de goles de Luis Suárez, pero no tiene justificación sus acciones de autoexpulsión y de indisciplina dentro del terreno de juego, siendo un futbolista que, como ya hemos dicho aquí, es el más amonestado del equipo, siendo un jugador de ataque, ¿no?, cuando realmente las faltas que puede llegar a cometer pues no son realmente como para haber cumplido ni siquiera ciclo, y está ya cumpliendo su tercera sanción, primero por ciclo, más otras 2 por expulsiones, son 3, más luego lo del túnel de vestuarios, ¿no? Otros 4 partidos más de castigo. En definitiva, que todos, el rendimiento ha sido absolutamente nefasto, y todos esos son los responsables, todos esos nos han llevado hasta aquí. Quien únicamente se salva de la criba es la afición. La afición ha estado por encima de todos y cada uno de los jugadores, de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, de todos y cada uno de las personas que trabajan para el club, y son justamente los que han estado a la altura y no perciben minuta, que por otro lado es lo lógico, ¿no? Pero sí que han estado muy por encima, apoyando incondicionalmente, dando más que pidiendo, y luego pues no tuvieron ni siquiera ese gesto en el partido de la pasada semana. Y todo esto ya lo habéis escuchado, o sea, es que no os he dicho nada nuevo, pero esta semana pues igual tocaba hacer
este resumen de lo ya mencionado. Y luego de cara al futuro, pues llega ahora el momento de concluir primero el campeonato y empezar a ir confeccionando detalles para la próxima temporada. Lo primero es el tema del entrenador. No hay novedad sobre lo que aquí os he dicho y la sensación que yo sigo teniendo, y es que obviamente Pepe Mel no va a ser técnico del año próximo en el Almería. Durante algunas ocasiones en las ruedas de prensa ha dejado mensajitos, ¿no?, sobre su intención o su deseo de estar vinculado el próximo año, de liderar este barco, etcétera, etcétera, pero después de visto lo visto, no parece. Digo no parece, podría decir que no es con certeza absoluta, pero bueno, vamos a ser prudentes porque luego puede haber alguna sorpresa al final, pero no tiene pinta que vaya a haber sorpresa. Por tanto, ahora hay mucho caldo de cultivo para la especulación. Incluso esta semana he visto pues ciertas referencias, no digo noticias porque en realidad no lo son, pero ciertas referencias más partiendo del deseo y probablemente de alguna referencia que hayan podido escuchar o hayan podido tener acceso, quienes así lo han puesto, sobre todo en redes sociales. Pero ahora mismo me transmiten desde el club que no se está tocando todavía nada que tenga que ver con la configuración de la plantilla del técnico de cara a la próxima temporada. O sea, la elección del técnico aún no se ha tocado absolutamente nada. Y digo sobre todo esto por la figura de Joan Francesc Ferrer Sicilia, de Rubi. Hace un año se despedía de la afición en Cornellá, en el RC de Stadium, y un año después pues parece que se ansía su regreso. No me consta que haya habido contactos con Rubi. Insisto que desde el club me dicen que no ha movido absolutamente nada todavía con respecto al técnico. Aquí yo matizo, pero ya de cosecha propia. Eso probablemente tenga que ver con contactos, ¿no? Contactos, digamos, oficiales. Ahora, sí doy por hecho, porque además entiendo que es obligación. Sí, entiendo que ahora mismo haya encima de la mesa distintas alternativas y un listado pues más o menos extenso de técnicos con un perfil que entiendo tiene que ver con o que tendrá como eje principal el conocimiento y la experiencia en la segunda división española, puesto que todo lo que no sea eso probablemente sea empezar mal. Y yo creo que de los errores de este año, de los que hemos mencionado con anterioridad, pues se tiene que aprender. Y creo realmente que se va a aprender. Así que no hay ahora mismo, insisto, repito, me dicen, no hay ningún tipo de contacto con técnico alguno hasta que no acabe la temporada. Y también igual con el tema de mercado de jugadores. En cuanto a salidas, evidentemente hablamos, ¿no? Porque de entradas lo que más se ha dicho, y ya desde el Español o el entorno del Español dan por formalizado no, pero hecho sí, que es el fichaje de Nico Melamed por parte de la Unión Deportiva Almería. Por lo demás, en cuanto a salidas, hay muchos jugadores que van a estar este próximo año en el mercado. Y bueno, veremos cuántos son los que salen. Va a haber una base de la Almería que tenga obligatoriamente que darse, que se le va a tener que dar continuidad, y no como algo inevitable y que se tenga que soportar con disgusto, ¿no? No, al contrario, es que fichar 23 futbolistas, al margen de que económicamente no es posible, por otro lado también tiene que haber una base sobre la que construir la próxima temporada. No olvidemos que si he dicho antes que el año que viene o el año pasado hubo cambio de técnico, cambio de plantilla, dos cosas que se juntaron este año, si repetimos la fórmula es muy probable que estemos más cerca otra vez de la explosión que de la consolidación. Así que sí, habrá fichajes, evidentemente, pero va a haber más continuidad de la que igual ahora mismo a vosotros os sale. Seguro que si empezáis a hacer cuentas entre jugadores pues como Ramazani, que imagináis que tiene que ser vendido porque es su último año de contrato. Jugadores como Lucas Robertone o como Luis Maximiano o como César Montes, que por unos motivos otros por otros, pues los ponemos en mercado y con bastantes opciones de salir. Jugadores que igual consideráis que el mercado al final se los va a llevar, cosa como el caso de Marc Pubil. Jugadores que quieran salir, pero que la Almería contaría con ellos, y luego a ver cómo acaba. Caso de Sergio Arribas. En fin, hay muchos casos particulares, pero todo eso se irá viendo y probablemente aún sea pronto. Y bueno, después de lo pasado, después de la reflexión compartida, repetida,
también de responsabilidades y lo que viene por delante, pues nos encontramos con el choque del domingo ante el Rayo Vallecano en Vallecas, con dudas sobre cuál va a ser el rendimiento del equipo, ¿no? Estará más liberado, estará más fluido, estará más consistente, será más responsable, será más competitivo, no sé, un montón de cosas que no vamos a conocer hasta el próximo domingo. Y luego hay otra pregunta: ¿habrá movimiento en cuanto a la titularidad? ¿Habrá movimiento en cuanto a al reparto de minutos, al protagonismo de algunos jugadores que han tenido menos oportunidades este año? Pues igual sí, pero yo creo que esta semana no. Y esta semana yo creo que el bloque va a continuar porque es el primer día después de, ¿no? Es el día 1 de, o sea, después del descenso. Entonces, no creo que sea muy apropiado, después de que estemos hablando de que el Almería no ha funcionado y que ha ganado un partido, en fin, todo lo que ya sabemos, que ahora pues te pongas a hacer cosas como, pues no sé, que juegue Fernando otra vez en portería, o Mariño, que vuelva, por ejemplo, Pozo al lateral derecho para darle minutos e intentar revalorizarlo ante el mercado, que tenga más protagonismo para un posible traspaso o alguna operación este próximo verano, o no sé, hay cosas que son ahora mismo, me parece, bastante lejanas. Hay otras que sí están más próximas, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Edgar juegue en su puesto natural de pivote, para el que el año que viene debe ser protagonista en este sentido y cerrar la zona defensiva con la pareja de César y con Chumi. Pero por otro lado, teniendo en cuenta que Rado está lesionado y que yo no sé hasta qué punto el técnico pues optará por citar a Paco Sanz cuando el segundo equipo, el filial, se está jugando el acabarlo arriba, bueno, en la penúltima jornada del grupo novena de tercera división, intentar acabar tercero, porque lo de segundo está prácticamente imposible, pero acabar tercero en lugar de cuarto para los playoffs, pues no sé si eso va a ser así o no, pero bueno, podría ser una alternativa. Lo que sí va a ser alternativa, yo creo, es que los minutos de de Marcos Peña van a ir creciendo, ¿no? Porque yo creo que esta semana, por ejemplo, Lopi, no sé, se está ganando pulso el salir de ese 11 inicial. Tampoco es que haya tenido una continuidad infinita, porque ha estado ahí en esa rotación entre Edgar, Baba, Lopi, en función de distintas cosas. Marcos Peña, que fue el titular el día que se ganó en Las Palmas, pues no sé, está ganando con esos regates a sí mismo, con errores, como vimos el otro día con el primer gol del Getafe, pues una suplencia. Así que yo creo que Marcos Peña puede ser protagonista. Arribas, en este caso, por la baja de Jonathan Viera. Bueno, no hemos dicho, ¿no? Jonathan Viera sancionado con un partido. Lari Ramasani cumple esta semana su segundo partido de 5 de sanción. Luis Suárez está trabajando ya con el grupo, pero no parece que vaya a estar en la convocatoria, y mucho menos que vaya a jugar, pero bueno, igual empieza a entrar en la lista de futbolistas para ir haciendo grupo y para ir animándole, como dijo Pepe Mel que estaba haciendo con Ibrahima Koné. Veremos si con ella en esta cuarta semana de convocatoria tiene ya algunos minutos. Y luego, ¿qué más? Bueno, Rado, que está trabajando ya en el césped fuera de la sala médica, pero no está después de la lesión de aductor, y me queda uno. Ah, bueno, y el alta de Melero, que ya ha cumplido los 4 partidos de castigo, ya está disponible, y es curioso porque Melero vuelve al equipo después de las 4 jornadas de sanción, y va a hacerlo el día en el que se vuelve a reencontrar el Almería con Hernández Maeso, con el árbitro del colegio extremeño, aunque nacido en Bélgica, en Bruselas, que fue el protagonista el día del Bernabéu y que deparó o derivó en su actuación, el resultado y el desarrollo del partido en las declaraciones de Melero que supusieron su sanción posterior. Así que curioso el reencuentro de Melero con Hernández Maeso. Veremos si es o no titular Gonzalo Melero. Bueno, y así estamos. El próximo domingo, 9 de la noche, partido en Vallecas. Nos quedarán, cuando acabe este partido, 4 jornadas más, con argumentos similares y con, bueno, pues ya muchísimas ganas de todos, absolutamente todos, de que esto termine y que se ponga ya punto y final este año para olvidar y para empezar de nuevo y recobrar nuevas ilusiones, pero todavía hay que tener un poquito de paciencia porque queda un mes, hasta el 26 de mayo. Señores, que nos escuchamos ya sabéis, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde en Radio Estadio Almería en Onda Cero, en el 102.2 de FM, onda0.es/Almería o la la aplicación de Onda Cero, seleccionando la emisora de Almería, y que el domingo desde las 8:30, desde las 8:30 estaremos también en el 102.2 y en todo lo que ya os he dicho, web y app, para contaros lo que pasa en Vallecas, en ese Rayo Vallecano Unión Deportiva Almería. Feliz fin de semana, que lo paséis bien y adiós.